quiero llamar la atención a este tema. Pablo estaba preso, pero era un llamado de Dios. Dios lo había llamado para servirlo, para honrarlo, para representarlo, para predicar su evangelio. Y estamos reflexionando sobre las características de los llamados. Y vemos muchas características en este libro. Y pensando en el llamamiento, Dios nos llamó, ¿verdad? Porque nos llamó para involucrarnos en su iglesia, en su plan, en su propósito, en su reino. Si no, estaríamos en otro lado. Obviamente, Dios nos llamó. Y dentro de los llamados, Dios quiere empezar a escoger a obreros. Bien oraron aquí al frente quienes pasaron para que hubiese más obreros comprometidos, dispuestos, disponibles para servir a Dios. Y en esta carta vemos a un obrero llamadísimo y escogido, y se llama, mejor dicho, Pablo, el apóstol. Y digo se llama porque él está vivo, ¿verdad? Él está en el cielo y nos vamos a encontrar con él. Y vamos a verlo cara a cara, como también a Abraham y a todos los que estuvieron antes que nosotros y sirvieron dedicadamente a Dios. Y ese va a ser una linda sorpresa. Yo te imaginaba más alto, más flaco, bueno, qué sé yo. Pero seguramente nos vamos a maravillar de ver cara a cara a nuestros héroes, a los que son preciosos ejemplos para nosotros. Vamos a ir a la carta de Filipenses, capítulo 2, y vamos a ir leyendo los textos a medida que vamos compartiendo el principio que queremos dejar claro. Principalmente, el primer principio es que los llamados buscan estar de acuerdo y hacer felices a los líderes. Y principalmente porque estamos en tiempos de elecciones, ¿verdad? Y hay muchas desilusiones, hay heridos, hay felices dentro de los candidatos que están siendo elegidos para formar las listas. Traigo esta ilustración de nuestra realidad social para aplicarla a un principio espiritual. En este caso, hay líderes que quedaron conformes con las listas que fueron confeccionadas, pero hay candidatos que quedaron heridos. ¿Por qué? Porque pensaban estar en las listas y no fueron elegidos. Y yo escuchaba a algunos de ellos, por ejemplo, cuando los reporteaban y se sintió excluido, se sintió mal. ¿Qué sintió cuando se vio que no estaba en la lista? Y la verdad que no lo esperaba, decían algunos. Pero parecía como que ellos se la aguantaban en el sentido, no, pero vamos a estar apoyando, vamos a estar siguiendo adelante. Era como que estaban muy contentados con que no habían salido. Hasta que uno de los que forma parte del gobierno dijo, y bueno, vimos que él no era afín al partido o al gobierno o a los principios o a lo que el gobierno quería plantear. Y ahí se descubrió que en realidad no fueron elegidos por un motivo. Y siempre hay motivos por los cuales las personas no son elegidas. Por eso vamos a ver estos motivos que nos llevan a confirmar que Pablo era un llamado de Dios, pero también un escogido por Dios. Y Dios permita que nosotros también nos encontremos escogidos para la buena obra. Amén. Y el primer punto que quiero compartir aquí dice, buscan estar de acuerdo y hacer felices a los líderes. ¿De dónde lo saqué ese título? Veamos el versículo 2, por favor, del capítulo 2. Y dice así, Pablo, empiezo por el versículo 2 y tiene un propósito. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren lo que les dice Pablo a los filipenses. Pablo era el líder, pero en este caso estaba preso. Y les dice, completad mi gozo, háganme feliz, por así decirlo. Tengan esta consideración para que yo me sienta pleno y tengan esto en cuenta. Por ejemplo, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes, sintiendo una misma cosa. Está pidiendo algo Pablo aquí. Y era el motivo por el cual Pablo iba a ser feliz si los filipenses prestaban atención y podían llevarlo a cabo. Pero aquí está apuntando a cosas muy sensibles. ¿Cómo se puede dar que la gente tenga un mismo sentir, que sienta una misma cosa, que tenga el mismo amor y que sean unánimes?
esto parece como que estuviese hablándole a un matrimonio o a una familia. ¿Cómo se logra eso? Y Pablo estaba diciendo que eso obviamente lo iba a hacer muy feliz. Y qué lindo es cuando los padres ven a sus hijos en esa armonía. Qué lindo es cuando la familia está en esa armonía y disfrutan y se deleitan y están en comunión unos con otros. ¿No son felices los padres que ven a sus hijos felices? Bueno, eso es más o menos lo que está pidiendo Pablo aquí y que iba a traer mucho gozo a su corazón. Y también al líder le hace feliz el hecho de que los que están bajo su liderazgo estén en común acuerdo, estén de acuerdo, no peleados. Escuchaba de una de las líneas que están confrontando en estas elecciones que quedaron todos peleados, heridos, resentidos y que se iba a armar una terrible bronca ahora justamente cuando se diera la campaña. Bueno, era todo lo que se está diciendo, son chusmeríos, murmuraciones, comentarios que escuchamos, rumores. Nosotros no estamos allí en la casa, pero se escucha todo eso. Pablo estaba en la cárcel y escuchaba, pero no obstante, él les daba principios, les tiraba ideas fundamentales para que ellos no se desviaran de la fe. Y les dice justamente eso: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. ¿Cómo se puede lograr eso? A menos que no sea espiritualmente. Y ahora vamos a ver el versículo 1, porque aquí está la clave, fíjense. Dice el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, aquí ya tiene como referente a Cristo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, está apelando al amor no de hombres, sino al amor divino, al amor de Dios, que es el amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Vayan subrayando allí, Cristo, amor, y luego dice, si alguna comunión del Espíritu, está el Espíritu también, el Espíritu Santo. No se puede lograr un acuerdo, estar unánimes, felices, juntos y hacer feliz a quien nos comisionó para llevar adelante el ministerio, si no tenemos comunión con Cristo, si no tenemos el amor de Dios y si no tenemos comunión con el Espíritu. Y luego dice, si algún afecto entrañable, aquí habla de afecto, no solamente ley, no solamente legalistas, sino afecto, amor principalmente. Y luego agrega, si alguna misericordia. Se dan cuenta que sin estos elementos nosotros no podríamos llegar a estar de acuerdo. Estamos de acuerdo gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, gracias al amor, gracias a la misericordia que nos hace soportar, nos hace perdonar y nos hace estar permanentemente empezando todo de nuevo para que se logre la honra y la gloria para Dios. Por eso los que son llamados de Dios buscan estar de acuerdo, pero los que no son llamados de Dios buscan el desacuerdo, buscan el enfrentamiento, buscan la contienda, buscan la pelea, buscan la discordia, le ponen leña al fuego para que siga ardiendo la llama de la desunión, del odio, del rencor. Y muchas familias se destruyen completamente. ¿Por qué? Porque hay uno que no quiere la unidad, hay uno que no quiere la paz, hay uno que no quiere la reconciliación. Si uno no quiere, o mejor dicho, si uno quiere, dos no pelean. Pero si los dos quieren pelear, bueno, ahí ya la división está hecha. Por eso nosotros tenemos que pedir que Dios esté interviniendo en nuestras vidas para que podamos estar confirmando que queremos estar de acuerdo unos con otros. Y qué lindo es cuando estamos de acuerdo, ¿no? Unánimes juntos. Si dos se pusieren de acuerdo y le piden algo a Dios, Dios se va a manifestar con poder. Pero cuando uno no quiere estar de acuerdo, la cosa ya fue. Por eso te invito a pedirle a Dios que si vos sos un llamado, te haga ser un ministro de reconciliación, alguien que colabore para estar de acuerdo, para lograr el bien de Cristo, el bien de Cristo. Por eso aquí lo que está pidiendo Pablo es algo espiritual. Esto no se hace con
meras reuniones, se hace con la presencia de Dios, con la presencia de Cristo, con la presencia del Espíritu Santo y con la expresión del amor de Dios, queriendo lograr un acuerdo, porque eso va a traer mucho gozo al Padre Celestial y a todos los líderes que pueden estar sirviéndole. No es un deleite ver a los que están subordinados a uno, estando de acuerdo, sirviendo, gozosos, en armonía. Dice que cuando hay armonía y paz, allí Dios envía, ¿qué? Bendición y vida eterna. Por eso aquí los llamados buscan estar de acuerdo y hacer felices a los líderes. Así que ponete de acuerdo con los hermanos y trata de hacer un acuerdo para que la gloria sea absoluta para Dios. Amén. No hacen nada por contienda ni por vanagloria. Dice justamente el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estas son dos motivaciones poderosísimas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. La contienda es pelea y hay gente peleadora, hay gente muy problemática, hay gente contendora. Hay gente que va a venir a pelear, hay gente que quiere demostrar su fuerza, su ego, su yo, quiere demostrar que es ella o él el que manda o el que gobierna. Pero nosotros somos llamados a la paz y a seguir la paz. Y somos hacedores de paz. Bienaventurados los pacificadores, dice la Biblia. Por lo tanto, tenemos que buscar la paz y seguirla. Pero hay gente que va a tratar de buscar guerra. Y hay gente en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestros empleos, en donde estemos, que siempre está queriendo meter problemas, quiere pelear. Y eso trae desarmonía, trae división, trae desintegración. Qué triste que una persona sea así. Hay personas que se han ido de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. ¿Por qué? Porque eran problemáticas. Todo estaba en orden, hermoso, en armonía, en calma, hasta que llegó esa persona. Vos sabés a quién me refiero. No, ya eso es sembrar intriga. No, por favor, no. Borren eso. Pero lo cierto es que hay personas así, como les estoy contando. Y no pueden consigo mismos, no pueden estar tranquilas, no tienen paz en sí mismas. Y lamentablemente algunas personas les llevan en la corriente y empiezan a pelear, y empiezan a pulsear, y empiezan a litigar, y eso termina desgastando. Hay personas que han sido llamadas por el diablo para provocar discordia, desunión, desamor. Y dice Pablo aquí, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Son dos motivaciones diferentes. Al contrario de la vanagloria, es una autoestima baja. Hay personas que tienen una autoestima baja y si pueden pasar desapercibidas mejor. Y hay personas con esa autoestima tan baja que vienen ataques de pánico, porque tiene que ver con un problema serio de identidad. Y aquí están los dos extremos. Por un lado, la contienda de alguien que se siente superior y por el otro lado, la vanagloria de alguien que se jacta de ser superior. Y en el medio está el pollito mojado. En el medio está aquella persona que se siente como que nada. Yo no sirvo para nada, yo no soy nadie. Y bueno, si Dios te llamó, ya sos alguien muy especial, muy importante. Y Cristo murió por vos como por mí y por todos los llamados y por la humanidad. Amén. Pero nada tenemos que hacer por una motivación que sea incorrecta, equivocada. Antes bien, con humildad, dice Pablo, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esa humildad de creerse que sin Dios no somos nada, o de creer que nosotros no somos nada, pero gracias a Dios podemos ser algo, y algo superior, algo lindo, hermoso, algo maravilloso. Pero tenemos que entenderlo a eso. Pero eso entra en un proceso, y ese proceso tenemos que comprenderlo,
Muchas personas se pierden en el proceso porque no lo comprenden, no lo entienden. Hoy una persona me mandó un WhatsApp, pero era una carta apostólica. Era más o menos así, de este tamaño. Y era todo un relato de cosas que iba entendiendo, pero las entendía mal, pero en definitiva se sentía mal y no entendía nada de las cosas que le estaba pasando. ¿Por qué? Porque todo lo filtraba por sus emociones. Y nosotros tenemos que filtrar todo por la palabra de Dios. Todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Y mucha gente no entiende nada porque filtra todo con sus emociones. Y las emociones son confusas, son ambiguas y nos hacen subir y bajar de acuerdo a ellas. Y son emociones justamente, sentimientos justamente, pero no verdad. La única verdad es la palabra de Dios, que permanece para siempre. ¿Cuántos están de acuerdo? Por eso tenemos que tener equilibrio, y el equilibrio lo da la humildad. Es decir, Señor, te agradezco porque me has elegido, me siento inmerecedor, qué privilegio que me das, pero también qué gran responsabilidad. No es para jactarme, no es para vanagloriarme, no es para andar diciendo, oh, miren, llegué, estoy acá, miren, estoy. No, porque cuando yo hago eso, ¡pum!, me dan una patada que me vuelan. ¿Y quién me la puede dar? Falta que alguno diga el diablo. No, me la da Dios. Pues Dios no soporta al soberbio ni al orgulloso. Lo mira de lejos. Por eso tenemos que ser humildes, dándole gracias a Dios y diciéndole qué privilegio que me has dado, Señor, de servirte, de cantar aquí al frente, de tocar, de predicar, de enseñar, de ayudar a alguien. Miren, esto les quiero decir porque no sé por qué últimamente estoy tomando cada vez más conciencia que nunca antes. Y quiero decirles que he tenido conciencia siempre de esto que les voy a decir, aunque nunca antes como ahora. Valga el énfasis de que somos representantes de Dios. Somos representantes de Dios. No sé si te parece poco, pero cuando vos pensás que Dios te usa a vos y que vos estás de parte de Dios, sinceramente yo me siento tan agradecido, tan inmerecedor y le doy gracias todo el tiempo. Pero no es porque estoy acá frente a ustedes, mírenme porque soy representante de Dios. No, por donde quiera que uno ande, tiene que saber que está representando a Dios. Si vas a comprar, si vas a vender, si vas a saludar, si vas a hablar con alguien, estás representando a Dios. Y la gente que te conoce y que sabe que llevas una Biblia y que venís a la iglesia, ya también cree que estás representando a Dios. Y te está mirando muy atentamente y dice, ¿cómo es o cómo hace alguien que representa a Dios? Y está atento y no te saca los ojos de encima. Y vos creés que sos un ignoto, una persona que nadie ve, nadie conoce, sos un don nadie. No, ya el diablo te puso en la mira. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y siempre mantener la humildad. Señor, gracias porque me das este privilegio inmerecido. Señor, que yo le hable a la gente, que yo le hable a tu pueblo, o que le diga a alguien que vos lo amás, o que vos tenés una respuesta, un milagro para su vida. Eso es algo impagable. Pero qué tristes aquellos que digan, era obvio que me tenía que elegir Dios a mí, si soy el más bueno de todos. Claro, me tenía que elegir a mí porque los dones, los contactos, la plata, o los estudios, o la inteligencia, dice la Biblia que no hay nada que hayamos recibido que no haya venido del cielo. Por eso seamos humildes para mantener siempre nuestra gratitud para con lo que Él nos permite hacer. Porque el día que eso no se dé más, por X causas, enfermedad, lo que sea, ahí sí que nos vamos a dar cuenta de lo que perdimos. Ustedes saben que el mayor reconocimiento para la ingratitud es la pérdida. Y cuando nosotros no agradecemos debidamente por lo que hemos recibido, así lo vamos a perder. Y cuando lo hemos perdido, ahí vamos a lamentar y decir, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no velé, no vigilé, no estuve atento?
y me descuidé tanto. Pablo les decía en la cárcel, nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Los llamados también buscan el progreso de la iglesia. Y nadie que se precie de llamado no debe dejar de buscar el progreso de la iglesia. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y lo de los otros son nuestros hermanos. Aquí está la figura de la iglesia. Y la iglesia es la familia de Dios. Es el cuerpo de Cristo, es la novia del Cordero. Miren cuántas metáforas o alegorías hay sobre la iglesia. Pero que nos baste que es la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? Bueno, gloria a Dios. Porque la iglesia no son las paredes. Ya lo dije el domingo, la iglesia somos nosotros. Y nosotros tenemos que buscar el progreso para la vida de la iglesia. Juntos vamos en armonía creciendo y Dios se manifiesta, se mueve, pasea en medio nuestro, se deleita al ver a su iglesia amada en comunión y en armonía. Y tenemos que buscar el progreso de la iglesia. Dentro de todas las posibilidades que hay, colaborar para el progreso de la iglesia. Voy a citar lo que dijo el ex fallecido presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, cuando agarró a Estados Unidos en bancarrota. Él pasó y en el primer mensaje dijo, yo sé que todos están preguntando qué va a hacer este presidente por ustedes y qué va a hacer Estados Unidos por ustedes. No, pregúntense estadounidenses qué pueden hacer ustedes por la nación. Fíjense cómo invirtió todo. Y esto es así. Nosotros tenemos que ver qué hacemos por la iglesia. ¿Qué podemos hacer por la iglesia? Yo te invito a sumarte cada vez que hay una invitación del frente. Cuando hay una comunión, hay una confraternidad, hay un encuentro, un picnic, lo que sea. Señor, ¿qué puedo hacer para colaborar? Me acuerdo cuando estábamos trabajando aquí, construyendo esto, un día aparecieron 3 muchachitos y sinceramente nos sorprendió. Los mandaba Rafael. ¿Se acuerda, Pastor José? ¿Dónde está el Pastor José? ¿Se acuerda? ¿Dónde está el Pastor José? Acá está, me lo cambiaron de lugar. Bueno, aparecieron 3 muchachitos y se presentaron jovencitos y dijeron, nosotros venimos a trabajar acá. Sí, pero ¿quién los mandó? Rafael. ¿Pero cómo? Todos éramos voluntarios, estábamos haciendo todo a voluntad entre nosotros, cavando. Dijo, no, Rafael nos paga lo que vamos a trabajar este día aquí. A mí me sorprendió eso, me impactó. Era una acción para ayudar al progreso de la iglesia. Hay muchas acciones. Aquí una hermanita preciosa se fue a la cocina, pum, se le cayó algo, fue y se compró una manijita o una de esas bisagras y la trajo. Bueno, eso es colaborar para el progreso de la iglesia. Y así muchas otras cosas más. ¿Qué podemos hacer para el progreso de la iglesia? Yo amo a la iglesia y quiero edificar a la iglesia. Y todo lo que pueda hacer para el progreso de la iglesia, Dios permita que cuente conmigo. Amén. Y con vos también. Amén. Por eso felicito a todos los que buscan el progreso de la iglesia. Eso es lo que hacen los llamados de Dios. Pero acá viene otro punto importantísimo. Siempre están considerando el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Jesús. Dice aquí el siguiente versículo, el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta es una figura teológica muy importante, yo te la quiero presentar. Así a simple vista parece como que es una acción de abnegación, una acción de negarse. El que quiera seguirme, niégase a sí mismo. Y parece como que fuera algo parecido a todos, ¿no? Pero dice, el cual siendo en forma de Dios. La palabra forma es morfos y esquema. De ahí viene esquema. Y en esta palabra se confluyen las dos
formas de este término griego. Es que Jesús asumió la forma de hombre, pero también todo el esquema de un hombre. Era hombre, efectivamente, y la Biblia dice que Él era hombre y Dios y hombre. Pero aquí Él dejó de lado la función de Dios, es como que puso al costado esa naturaleza divina, extraordinaria, sobrenatural, para ser como nosotros, exactamente igual a nosotros. Y lo ayuda y lo apoya y lo fortalece más el siguiente concepto cuando dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, que cortó todas las cosas que se unían a Dios como algo de lo cual él podía agarrarse y decir, no, me quedo con esto y esto es lo que me queda. Y no, él dejó todo, es como que cortó todo. Dice, no se aferró, se soltó. Y agrega más el énfasis, porque le digo que este versículo es fundamental e importantísimo para la teología. Ahora lo vas a saber. Sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Y la palabra despojarse en griego es kenosis. Experimentó un vaciamiento de su divinidad para ser un hombre absolutamente puro en cuestión de naturaleza. No había nada en él, ni una siquiera pizquita de divinidad para decir, obvio, Jesús podía soportar tal sufrimiento porque era Dios, porque era igual a Dios, y es cierto todo eso, pero él no tuvo nada a qué aferrarse a su divinidad para ser como nosotros. Y fue vaciado prácticamente de su ego divino, por así decirlo, ¿me entendés? Es como que él dejó de ser Dios para ser hombre como nosotros. Y acá hay una figura muy importante, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta es una imagen poderosísima, porque hace que Jesús, que podría haber tenido todos los privilegios de haber sido Dios y haberse manifestado como Dios, en el sentido de decir, no voy a sufrir porque no quiero sufrir, no me van a detener porque no tienen el poder suficiente para detenerme, yo soy más poderoso que ustedes porque soy Dios, yo los podría pulverizar a todos ustedes, inclusive cuando estaba en la cruz, alguien mencionó como que era posible que él llamara a una guarnición de ángeles o una centuria de ángeles para que vinieran a ayudarlo, pero no lo hizo, porque él era hombre. Inclusive cuando estaba en las tentaciones de Lucas 4, aparece el diablo y decía, tirate, vos podés tirarte, convertí esta piedra en pan, vos podés convertirla. Él dijo, no tentarás a tu Dios. Y Jesús no iba a dejar de ser hombre para traicionar a Dios, porque vino a cumplir una misión al mundo como hombre. Era la perfecta encarnación de Dios, hecho hombre y andando entre nosotros como el unigénito de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a despojarnos de nuestro ego, de nuestra vanidad, de nuestro orgullo. A veces cuando vemos tantas formas de actuar de las personas que sufren, principalmente porque son hipersensibles, como les dije el domingo, o otro mensaje, no hay que mirarlas fuerte porque enseguida se ofenden. Les hace una pregunta y se sienten heridas. Les hace una pregunta y es como que se sienten acusadas. Personas hipersensibles, como que no les puedes decir nada, son perfectas en sí mismas. Y esto habla de un yo y de un ego muy fuerte que todavía no ha sido crucificado debidamente. Pablo trae ese ejemplo porque él estaba despojándose de su yo, de su vanidad, de su orgullo. Él estaba preso, limitado, encerrado. Y él enseñaba este ejemplo a seguir. Por eso los llamados siempre están considerando el ejemplo de Jesús. Si Jesús se despojó a sí mismo, si Jesús sufrió y aún no se aferró a nada como para decir, yo no tendría que estar sufriendo esto. Él soportó lo mismo de Jesús, que Jesús
Se entregan sin medida ni condiciones al servicio a Dios los llamados. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una entrega incondicional, sin medida, absoluta. Hay personas que tienen condiciones. Yo me uno a vos, pero con ciertas condiciones. Les puse el ejemplo una vez de los matrimonios, dicen, nos unimos, pero firma esto prenupcial. Estos son mis bienes, vos tendrás los tuyos. Hay gente que no tiene una incondicionalidad. Si Dios te llamó, entregate, rendite delante del altar. Decirle, Señor, heme aquí, haz lo que quieras con mi vida y Dios va a hacer lo mejor con tu vida. Eso tenés que saberlo. Pero algunos no se lo dicen. Tienen miedo a que Dios le diga no a sus placeres, a sus deleites, o a sus vicios, o a sus caprichos, o a sus anhelos viciosos y morbosos que a veces la gente tiene, como esa persona que vino a verme una vez a mí para pedirme que la aconsejara, pero ella ya tenía un speech, ya tenía un casetito aquí bien en la cabeza, aunque ya los cassettes ya no sirven, ahora son todos CD o todo USB. Bueno, esa persona decía, ¿usted no está a favor del divorcio? Yo pensé que usted estaba a favor del divorcio, porque yo me quiero divorciar de mi marido. Perdóneme, hermana, yo creo en los milagros. Y se fue re mal, enojadísima. Esa persona venía ya con un deseo en su cabeza y por eso Dios no puede bendecir caprichos, Dios no puede bendecir voluntades humanas, imperfectas. Dios va a bendecir su voluntad y va a bendecir a aquellos que estén en sintonía con su voluntad. Por eso, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo que dijo Jesús. Si nosotros no tenemos esa perspectiva de vida, queremos torcerle el brazo a Dios y hacer nuestra propia voluntad, y yo me entrego, pero, o voy, pero, o hago, pero, y siempre estamos queriendo poner condiciones. Y Dios no puede usar a nadie que a menos que no sea incondicionalmente. Heme a mí, aquí Señor, envíame a mí. Te envío a la China. Ay, no, ni loco. Anda a bendecir a tu enemigo. No, ni loco. Bueno, Dios te va a enviar a cosas que a veces no están de acuerdo con tu voluntad, pero tenemos que obedecer perfectamente. Amén. Por eso, entrégate a Dios incondicionalmente, porque eso es lo que quiere Dios. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obedeció hasta las últimas consecuencias. Jesús obedeció a pesar de que lo que tenía que hacer no le gustaba, le era ingrato. Él estaba rechazando la idea de la cruz, pero se sometió. Señor, si tú me lo pides es por algo. Te voy a obedecer porque Jesús obedeció a su papá. Y como nosotros tenemos que obedecer también. Y yo agradezco a Dios por aquellos que son obedientes porque van a bendecir, van a ser bendecidos, muy bendecidos. A menos que sean obedientes por obligación y que estén quejándose y con bronca y hagan las cosas a regañadientes y eso fluye y no hay ningún contentamiento en lo que hagan. Bueno, eso también va a traer algún tipo de consecuencia. Pero si aprendemos a sujetarnos a Dios y a someternos a Dios y lo hacemos por amor, a pesar de que no nos guste lo que Él nos pidió, Dios va a dar fruto y va a bendecir como lo hizo con Jesús. Los llamados son exaltados y reconocidos con honra y privilegios. Y vuelvo a repetir, honras, reconocimientos y privilegios inmerecidos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y es el nombre de Jesucristo, en el caso de quien está hablando Pablo. Pero aquí estamos hablando en cuestión de los llamados que representan a Cristo. Y también son reconocidos. Cuando Dios empieza a usarte, Dios empieza a promoverte. Cuando vos sos de bendición, Dios te empieza a reconocer. Y no hace falta que vos andes diciendo yo. Dios es quien va a darte notoriedad.
Es Dios el que te empieza a difundir. Dios es nuestro agente de campaña. Si estuviésemos en una campaña. Por eso escuchaba a un pastor evangélico ¿Quién vio el programa de la Nata el domingo a la noche? Bueno, conozco a todos los pastores evangélicos que estaban por allí. Bueno, y había uno en particular, el de Rosario, el que ganó con Granata, decía, nosotros no hemos hecho campaña, no hemos gastado plata, la cosa fue de boca en boca. Pero evidentemente, para que hayan tenido ese resultado es porque la gente que hablaba era creíble, porque por más que sean personas conocidas y se metan en política, si vos lo conoces y no tenés buen testimonio de ellos, no vas a hacer nada, no lo vas a votar. Pero evidentemente ellos tenían buen nombre en sus comunidades porque fueron votados y sacaron muchísimos votos. Bueno, cada uno es responsable de lo que hace y cada uno tiene que seguir aceptando sus propias consecuencias. Pero lo cierto es que estas personas se hicieron notorias y todo iba de boca en boca. Y yo quiero decirte que también tu nombre va a ir de boca en boca. ¿Sabes quién va a ir a la iglesia? ¿Quién va a la iglesia? Fulana. La vi entrar en Doctor Muniz el otro día. ¿Sabes quién está leyendo la Biblia? Mengano. Y algunos pueden decir, qué bien que le hizo. Y otros pueden decir, pero no se nota que vaya a la iglesia. Bueno, hay diferentes opiniones. A veces el proceso demora, pero qué lindo sería que todo fuera muy rápidamente y que la gente dijera, mirá cómo cambió, qué linda, qué lindo se lo ve ahora. Antes era esto y ahora es esto, y que se notó el cambio bien evidente. Son exaltados y reconocidos con honra y privilegios. Y esto te lo digo porque uno no lo busca. Si lo buscara, no lo tendríamos. No existiría esto. Solamente viene porque no lo merecemos. Y nos sentimos inmerecedores. Uy, Señor, te agradezco. Sinceramente, no me lo esperaba. Cuántas cosas que suceden. Yo me acuerdo el día que presentaron mi libro en Lomas de Zamora, era un lugar preciosísimo. Estaba en la misma mesa, yo me voy, era lleno, había una multitud. Y yo me pongo al fondo, ya me pasó varias veces este caso, ¿no? Y se los comento porque somos familia. Y resulta ser de que yo estaba al fondo y se presentaba un libro mío allí porque vino un elite de Miami para presentar un libro mío. También se presentaba un libro de Freyson y también se presentaba un libro de Jorge Porcel. Y yo estaba al fondo y me quedé viendo ahí al fondo, mirando cómo se desarrollaba toda la ceremonia. Al frente estaba Freyson, Jorge Porcel, y había un locutor, había un montón de personalidades, toda gente trajeada. Y llegué y me quedé al fondo. Y al ratito viene alguien, me toca el hombro y me dice, perdón, usted tiene que estar allá. Bueno, y lo seguí, me pusieron sentado al lado de Jorge Porcel, cuando él no estaba tan mal como falleció después, ¿no? Pero, uy, ¿qué pasa acá? Decía yo. Digo, Señor, me siento inmerecedor, sinceramente. Pero es Dios el que hace eso, no vos. ¿Te acordás cuando les conté que estaba en Santa Fe, al fondo, y había una persona hablando del judaísmo y yo estaba allá diciendo, hoy yo tendría que estar hablando de eso porque yo sé todo lo del judaísmo, gran parte de cosas, porque estaba siendo misionero a los judíos. Y al ratito el que estaba al frente decía, pero acá hay un hermano, hay uno, a ver dónde está. Y yo no podía creer ni quería creer que estaba hablando de mí. Y dicen, sí, allá. Y me empezaron a mirar todos a mí. Y yo levanté la mano y me dice, venga. Y me hicieron pasar al frente de 3.000 jóvenes. ¿Quién hace eso? Dios. Pero hay personas que quieren eso, hay personas que buscan eso. Y son los que menos lo tienen. Por eso vos buscás a Dios, agradar a Dios, y Dios se va a encargar de promoverte, proyectarte, publicitarte y añadirte todo lo que sea necesario para tu bienestar, bendición y gozo y en el servicio a Dios. Y por último, cumplen el propósito de Jesús. Los llamados de Dios cumplen el propósito de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Y luego, ¿qué podemos decir a esto? Cumplen el propósito de Jesús. Este es el principal propósito de Jesús, es el principal propósito de la iglesia, es el principal propósito nuestro. Si vos no entendés esto, lo siento, pero no sé si has sido llamado. Pero como yo sé que has sido llamado, porque si no, no estarías aquí, tenés que entrar en esta corriente de que este es el principal propósito de Jesús, de que toda rodilla se doble, toda boca lo confiese y que Jesucristo sea reconocido como Señor de señores absolutamente. ¿Y por qué digo esto como punto final a este mensaje? Porque hay personas que a veces tienen otros propósitos, tienen otros deseos, tienen otros intereses, tienen otras motivaciones y este propósito no lo tienen en cuenta. Y Dios nos ha llamado para representarlo, para que lo demos a conocer, para que la gente lo conozca, para que la gente sepa de que Él vino al mundo a salvar a los perdidos, de los cuales nosotros hemos sido los primeros, como dice Pablo. Por eso Dios está llamando todo el tiempo. Pero yo te invito a que vos digas, sí, Señor, yo quiero entrar en esa corriente, quiero ser uno de tus escogidos. Quiero levantarme para que te honre en esta generación, que pueda darse una gloria especial en mi vida y a través de mi vida para todos los que me rodean, porque me has llamado a representarte. Amén. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie, pero también te pido que tomes esta decisión, porque el llamamiento de Dios es irrevocable. Si Dios te llamó, nadie te puede quitar ese llamamiento. Pero hay un proceso en el que Dios empieza a trabajar con nosotros para pulirnos, depurarnos, santificarnos y hacernos cada vez parecidos a Jesucristo, en forma y en todo lo que sea necesario. Amén. Cierra tus ojos. Señor, quiero agradecerte por este llamamiento que nos has hecho. Inmerecidamente sentimos, Señor, el reconocimiento que has hecho de nuestra vida. Señor, gracias por este privilegio tan enorme, tan glorioso que nos has dado, Señor. Yo te pido, Señor, estar a la altura de las circunstancias. Te pido perdón si no soy lo que has esperado y me doy cuenta de que hay muchas cosas todavía que tengo que cambiar, pulir, mejorar. Pero, Señor, que el Espíritu Santo ahora no tenga ningún impedimento en mí para actuar, Señor, y guiarme a toda verdad. Y que el Espíritu Santo hoy, Señor, también traiga revelación de aquellas cosas que faltan, de aquellas cosas que no se están tomando tan en cuenta, o de aquellas cosas que se ignoran o se han descuidado, Señor, para que el diablo esté aprovechándose y tomando ventaja en medio nuestro. Yo te pido que ahora estés tomando control de tu pueblo, de cada uno de tus escogidos, de tu pueblo, de cada uno de los llamados. Señor, que los bendigas en gran manera y que cumpla sus anhelos más íntimos. Y también bendice a toda su familia, Señor. Alcanza todavía a los perdidos que hay en su casa y en nuestra casa, Señor, y que ninguno deje de tener fruto al 100%. Que podamos en este tiempo empezar a crecer y a multiplicarnos y a proyectarnos, Señor, de una manera portentosa. Y te lo pido junto a tu pueblo en común acuerdo en Cristo Jesús. Y el pueblo que está de acuerdo dice fuerte, amén. Amén. Que así sea, Dios.